En 1990, el gobierno del PSOE de don Felipe González, que aún gobernaba con mayoría absoluta, nombró a don Jordi García Candau nuevo director general de RTVE. Jordi García Candau tomó esta mañana posesión de su cargo en el Palacio de la Moncloa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El señor García Candau, a su vez, designó a don Ramón Colom nuevo director de TVE, el cargo que había rechazado un año antes, y por tanto máximo responsable de la programación. Y a su vez nombró a doña María Antonia Iglesias nueva directora de informativos y por tanto máxima jefe del Pirulí. Este equipo va a protagonizar algo inédito en la historia de RTVE, que es que un cuadro directivo, señor Jordi García Candau, señora María Antonia Iglesias y señor Ramón Colom, aguante 6 años al frente de RTVE. Es el mandato más largo que ha habido en la historia de la televisión pública en España. La señora Iglesias era una de las que había entrado en 1985 en la ola de contrataciones que se hizo en la etapa del señor Sopena, que decían que era una redacción paralela de comisarios socialistas. Sus presentadores estrella en la primera etapa eran don Jesús Hermida, los señores Piqueras y Elena Sánchez y el señor don Tom Martín Benítez. Pero lo más importante es que formó un equipo de redacción muy competente en la que cada área tenía un jefe muy claro que gestionaba todas las informaciones relativas a esa área. La propia doña María Antonia Iglesias y sus colaboradores más directos tenían que tratar directamente todo lo que fuera una información sensible. El señor don Miguel Ángel Sacaluga era su número 2 y doña Alicia Gómez Montano era la jefa de política. La señora Gómez Montano venía de la Delegación Territorial de Navarra, donde había trabajado muy cerca de don Luis Roldán cuando esto era delegado del gobierno en Navarra. En ese momento el señor Roldán era director de la Guardia Civil, por eso se entendía que la señora Gómez Montano era un poco la ficha, el interlocutor, la interlocutora de los informativos de Televisión Española con las entrañas de Interior, lo que ahora se llamaría las cloacas. ¡Ey! Chupar de la teta 15 años de gobierno socialista como directora de informativos algo tiene que ver. Perdone, yo ganaba un sueldo muy modesto, yo ganaba un sueldo muy modesto y no he chupado la teta de nadie. Soy una persona libre y digna. Usted no puede demostrar eso. Que usted lo único que ha hecho es defender al Partido Socialista, porque es la que le ha dado de comer y le sigue dando. Pero no, que me han ayudado de comer, yo he ganado mi trabajo honradamente. En esa etapa, doña María Antonia Iglesias toma el control de Torre España, un grupo profesional llamados las familias o los matrimonios de Torre España, porque anecdóticamente muchos de ellos estaban casados entre ellos, con un ideario muy progresista y muy comprometido con la defensa del servicio público que suponía Televisión Española. Y digamos que no tenían un especial cariño por la oposición que representaba el Partido Popular de don José María Aznar. El Partido Popular tenía sus fichas en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, donde crearon la costumbre de que figuras que habían sido despedidas como periodistas de Televisión Española eran recolocadas como consejeras del PP en Televisión Española. Primero colocaron a la señora Curri Valenzuela, que había sido despedida por doña Pilar Miró en su día y ahora pasaba a ser consejera del PP en RTVE del 90 al 94, y luego en el 94 entraron don Miguel Ángel Gozalo y don Amando de Miguel, que habían sido despedidos también en la etapa socialista, uno por doña Pilar Miró y otro por don Luis Solana. El Partido Popular y sus medios afines consideraron desde el minuto 1 a doña María Antonia Iglesias una enemiga, porque en el periodo 90-93, mientras periódicos como el diario El Mundo ponían en portada escándalos como el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE, María Antonia Iglesias mantenía el criterio de que no se abría informativos con ningún escándalo que hubiera aireado la prensa hasta que no estuviera judicializado. Por parte del Partido Popular se ha mantenido una guerra realmente muy dura contra los informativos de Televisión Española, porque ellos consideraban que éramos el enemigo, que no éramos neutrales. Yo tengo mi derecho a pensar con el tiempo y la perspectiva que traen las cosas, que lo que pensaban es que no estábamos apoyando al Partido Popular, que no nos habíamos metido en la campaña encarnizada contra el Partido Socialista y contra Felipe González, que lideraban periódicos como El Mundo,
y manteníamos una posición de una cierta frialdad y neutralidad y esperar a ver qué pasaba para luego confirmar los hechos. E incluso cuando la prensa ya presentaba al señor Roldán como un presunto ladrón, se acusaba a Televisión Española de tener una cobertura más bien favorable al director de la Guardia Civil antes de que se fugara. Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso respeto, valga la redundancia, a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. La labor de María Antonia al frente de los servicios informativos de Televisión Española no estuvo exenta de críticas. Hagamos un repaso a algunas de ellas recogidas en el diario ABC. Comisiones Obreras denuncia la censura de María Antonia Iglesias sobre Cristina Almeida, manipulación como en tiempos de Franco. Televisión Española al servicio del gobierno, una manipulación escandalosa cuya responsabilidad recae en María Antonia Iglesias. Según el Partido Popular, incluso a la hora de informar del atentado al señor Aznar, Televisión Española había manipulado. Simplemente recuerdo aquí, recuerdo a todos los espectadores, cómo, siendo usted jefa de informativos de Televisión Española, se trató el atentado terrorista José María Aznar, que hasta bien entrada la mañana en Televisión Española no se reconocía que había sido un atentado terrorista contra el que era entonces el jefe de la oposición. Era de una forma ignominiosa, sin precedentes, de una forma terrible, manipulando al extremo el atentado del que era jefe entonces de la oposición. Tardaron muchas horas en aceptar que habían puesto una bomba al presidente entonces del Partido Popular. Por lo tanto, con eso a mí me vale. Con esa manipulación servil al poder y a Felipe González. Con esa manipulación no. El tema es que yo sigo distinguiendo, incluso en mi apología. O sea, no tengo nada más que hablar, de verdad. Es que no me aguanta ha hablado 5 minutos. Yo distingo entre la manipulación señora Iglesias, el insulto personal. Para don Ramón Colom, ser director de TVE no fue un reto fácil. Era el primer director de TVE de toda la historia que se enfrentaba con la competencia. Ya habían comenzado a funcionar tanto Antena 3 como Telecinco, y con una política muy agresiva de precios, quitando a estrellas de Televisión Española. Don Ramón Colom tuvo apuestas de éxito como colocar al frente de las mañanas con un magazine llamado Pasa la Vida, que fue un éxito de audiencia. También programó concursos de éxito de entretenimiento como No te rías que es peor, de la productora Yes Music, que acabaría siendo muy atacado por los consejeros de la oposición, que decían que era chabacano, y fue responsable el señor Colom del famoso especial de Nochevieja en el que Martes y 13 parodiaron la relación entre doña Encarna Sánchez y doña Isabel Pantoja, que le valió al señor Colom la enemistad durante muchos años de la locutora doña Encarna Sánchez. Encarni, ¿a dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. Cierto, el señor Ramón Colom, ínclito director de Televisión Española, no sé por qué, no por sus méritos. Bueno, ya sabe usted por qué. Entonces, por ser amigo del señor Candao, y el señor Candao ya sabe usted cómo ha sido puesto. Yo no me voy a cansar, no sé si usted se cansa. Ya sé que usted no se cansa, porque a usted le sobra la cara dura suficiente para aguantar ahí, aunque un país entero pidiera su dimisión. Aunque hay que decir que el señor Colom asegura que antes de morir, doña Encarna Sánchez hizo las paces con él. Más dura contra don Ramón Colom fue la campaña que hicieron desde el diario El Mundo y la cadena COPE para asegurar que Ramón Colom había pagado a un drogadicto con drogas para que se pinchara para Informe Semanal. Ramón Colom, director entonces de Informe Semanal, ¿qué participación tuvo en el montaje de aquel reportaje? Bueno, yo a Ramón Colom le conocía de hacía ya bastante tiempo, nos veíamos esporádicamente de vez en cuando y fue él el que me propuso hacer el reportaje. Yo lo único que quería era que saldría, que había un tema, que no había centros, que no había nada cuando aquello y que se me ayudara un poco. Entonces dijo, ¿quieres hacer esto? Entonces ellos ya lo hicieron a su manera. Él era el director y él sabía, él sabía todo. En 1993 se celebran las primeras elecciones generales sin el monopolio de Televisión Española. En el año 93, cuando yo cruzo por primera vez el Rubicón, digamos, y pido el voto para el Partido Popular, bueno, se arma también una gran escandalera, y entonces Televisión Española, o sea, el Partido Socialista en Televisión Española en el año 93 me llama y me dice que quedo adscrito
al programa La Aventura del Saber para hacer entrevistitas de 3 minutos a profesores de los cursos de verano y que tengo que fichar a las 8 de la mañana, etcétera, etcétera. Es decir, era una manera de echarme. Yo les llamo por teléfono y digo, ¿qué pasa? ¿Que queréis que pida la excedencia? Y me dicen, sí, queremos que pidas la excedencia, pero antes te vas a joder y vas a estar viniendo aquí a fichar hasta que nosotros digamos. Hombre, ya ahí yo me quemé, entonces, en fin, moví hilos y en 24 horas me concedieron la excedencia y fui expulsado de Televisión Española por los socialistas. Año 93, Colombo, ¿no? Era Ramón Colón, en el año 93. Bueno, a todo esto se había producido un mes antes de las elecciones del 93, un fenómeno, vamos, realmente de una brutalidad censorial asombrosa. Es decir, a mí en aquel momento me llama, una semana antes, en la última semana, en el último, Mercedes Milá. Me llama Mercedes Milá para un programa de debate al cual iba pues Joaquín Sabina para defender a Izquierda Unida, Gila para defender al Partido Socialista y Maruja Torres, y yo para defender el voto, no para defender al Partido Popular. Como ciudadanos que votaban a efectivamente. Bueno, se celebra antes de que se celebre ese debate, el debate iba a empezar a las 9 de la noche, pongamos a eso de las 7 de la noche, yo recibo una llamada de Jordi García Candao, que me dice, tú no puedes ir a ese debate porque tú eres fijo en Televisión Española y te lo prohibimos, tú no puedes aparecer en una cadena de la competencia. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo, escritor? ¿Que yo, intelectual? Dicho sea, entre comillas, conocido. Y yo, ciudadano español, no puedo ir a dar mi opinión sobre las elecciones. ¿Me estás diciendo eso? Y me dijo, sí, te estoy diciendo eso. Agarré el teléfono, llamé a Luis María Ansón, llamé a Pedro J. Ramírez, llamé a unos y otros, y bueno, todos me dijeron, bueno, esto es el escándalo de las elecciones, paralizamos la edición del periódico, a ver si se confirma, porque mañana salimos a primera plana. Mercedes Milá dijo, llamé también a Mercedes Milá, dijo, muy bien, yo dejo tu asiento vacío y cuento lo que ha pasado. Entonces se armó tal cirio que un cuarto de hora antes de que empezara el programa me llamó Ramón Colón y me dijo, venga Fernando, ve al programa, y fui. Allá paz, ¿no? ¿Qué país qué país? He decidido votar al PP. Y no he decidido votar a Izquierda Unida o a los catalanes o a los vascos, que me parecen opciones legítimas. Y en cambio la del Partido Socialista, y también te explicaré por qué, no me parece moralmente legítima. Bueno, por lo que se refiere a Sánchez Dragó, lamento decir que no le conozco de nada ni he hablado nunca en mi vida con él. Me hubiera gustado conocerle, o sea que por tanto es muy difícil que yo le llamara para decir que no fuera, pero jamás en mi vida he hablado con él. No he tenido la oportunidad de encontrármelo en un restaurante, en una cafetería, donde me hubieran dicho Jordi García Candao, Fernando Sánchez Dragó. O sea, por tanto, difícilmente yo le llame. Si le llamó a alguien, yo lo desconozco, pero yo no he llamado nunca a ningún periodista para decirle si puede ir o no puede ir, porque yo me ocupaba de otras cosas, no precisamente de eso. Pero vamos. Y he decidido votar al PP en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de la eficacia, en nombre de la decencia y en nombre de España. Y coincide que es la primera vez en la que los candidatos se ofrecen a hacer un debate, al modelo americano. Habrá un debate en Antena 3 Televisión y habrá un debate en Telecinco, pero no habrá un debate en Televisión Española porque el Partido Popular considera que TVE no es un espacio neutral. Ahí hubo un lobby impresionante de Antena 3 y Telecinco porque era la manera de sacar cabeza. Informativamente eran poco relevantes y sin embargo Televisión Española pues era absolutamente mayoritaria desde un punto de vista informativo. Habían crecido en el campo del entretenimiento pero no tanto así en el informativo. Esta era su gran oportunidad. González, aquellas palabras que decía en 1982 cuando era entrevistado en Televisión Española y decían, los socialistas jamás utilizaremos la televisión pública en contra de nadie. Y los trabajadores del comité de empresa, que esta tarde me han escrito, esos miles de trabajadores avergonzados de que su trabajo no sea valorado por parcialidad de los dirigentes y Televisión no pueda organizar ni siquiera un debate, señor González. Se ha hecho una valoración de Televisión Española que yo no quiero dejar pasar, porque no me parece que sea un insulto a la decisión del gobierno. Me parece un insulto a los profesionales. ¿Sabe usted por qué no hay debates en Televisión Española? Porque usted lo ha vetado. Es muy comentado que tras la emisión del primer debate, el de Antena 3, donde presuntamente el señor don Felipe González no salió muy bien parado, los telediarios de doña María Antonia Iglesias no hicieron ninguna mención al debate. Y en cambio, ese mismo día, al día siguiente de ese debate, a pesar de estar en periodo electoral, colaron una pieza de don Miguel Bosé pidiendo el voto para el PSOE. Y si sale, y yo espero que salga,
que tengamos una continuidad de este gobierno, a pesar, digo, de los errores y esas cosas, yo creo que no hay que ser pasional, sino que hay que meditarlas, hay que pensarlas, hay que decir, bueno, sí, ahí están, los conocemos todos, pero cuál es, obviamente, si es gente inteligente, gente práctica, cuál va a ser la continuidad. Y por otra parte, decir, vamos a conseguir que si este gobierno siga en el gobierno, vamos a tener una oposición a la cual le vamos a dar tiempo de entrar más activamente en la política y darle tiempo para ver si realmente es una oposición que merece la pena o no. Don Felipe González y el PSOE ganaron las elecciones de 1993, perdieron la mayoría absoluta, pero aún así lograron mantener el control de Televisión Española gracias al apoyo del PNV y Convergencia y Unión. Por tanto, don Jordi García Candau siguió como director general de RTVE, don Ramón Colom siguió como director de TVE y doña María Antonia Iglesias siguió como directora de informativos. Para esta etapa los telediarios ya han perdido a muchas de sus estrellas. Don Pedro Piqueras se ha ido a Antena 3 Televisión y el mismo camino ha seguido la histórica doña Rosa María Mateos. Por lo tanto, doña María Antonia Iglesias pone como presentador estrella del telediario de las 9 a don Ramón Pellicer al lado de la ya veterana doña Elena Sánchez Caballero. Para las mañanas coloca al veterano don Matías Prat con la apuesta de doña Ana Blanco, que venía de la radio de los 40 principales, aunque había estado un tiempo en fin de semana, y para última hora al socialista don Pedro Altares, que es el equipo al que le tocará afrontar el estallido de los mayores escándalos de corrupción del PSOE de aquella época, como el caso Ibercorp, que afectaba las entrañas del Banco de España. Pero te voy a recordar una frase que dijo Luis del Olmo de ti, que le dijo a Felipe González. ¿Me permites, Luis, que hable con tus propias palabras? María Antonia Iglesias, le dijiste a Felipe González, demuestra a diario cómo se manipula una información. ¿Cambiaste luego de opinión, Luis? Sí. Sí, no, yo he sido, perdona un momento, María Antonia, perdona un momento. Yo he sido el enemigo número 1 de María Antonia cuando María Antonia dirigía los informativos de televisión. Ella misma lo ha recordado esta noche. Sí. De tal manera, nos hemos tenido muy tiesas, porque Luis, me acuerdo que precisamente por eso me quedé con él y lo perdí, como era lógico. Me llamó rata sectaria del guerrismo. Y yo dije, bueno, hombre, lo de rata, digo, lo de sectaria, vale, lo de guerrista, hombre, yo siempre he sido felipista. Y ya me chincha, ¿no? En esa etapa, don Ramón Colom tuvo éxitos sonados como Quién sabe dónde con el señor Paco Lobatón, espacios que despertaron más críticas como Código 1 con el señor Pérez Reverte o Perdona Beck. Señor Candau, ¿qué criterios de todo tipo, teniendo en cuenta contenido, el costo y la privatización o no de servicio, han regido para la contratación y emisión del programa Perdóname? Debo decirle que ese programa ha sido incorrecto, por tanto la decisión ha sido firme de no volver a las pantallas de Televisión Española. Y además puedo asegurarle que manteniendo y teniendo la preocupación que ha mostrado su señoría, digo en lo sustantivo que comparto, puedo asegurarle que ese tipo de programas no volverán a estar nunca en Televisión Española. Y espacios que tuvieron un final bastante accidentado, como el peor programa de la semana del Gran Wyoming, que cuando los responsables del programa ya sabían que el programa no iba a ser renovado, decidieron dedicar el último programa a entrevistar a una figura estigmatizada porque acababa de ridiculizar a la infanta en TV3. Justo un día que en RTVE no estaba ni el señor García Candau ni el señor Colom, por lo que la responsable de levantar el fuerte ese día, que era la señora doña Victoria Lafora, decidió que aquel programa no se emitirá y no hubo, por tanto, el que hubiera sido el último programa del peor programa de la semana. Exactamente con aquel programa que se llamaba el peor programa de la semana, que dejó de emitirse, llevó muchas dudas de si había sido por presiones, si había sido por tema de audiencia. ¿Cómo fue? A ver, ese programa era un programa brillante, era un programa alternativo, pero era un programa carísimo, pero carísimo. Lo empezó dirigiendo Fernando Trueba, el director de cine, y luego le pasó el testigo a su hermano David, que fue quien se ocupó como realizador de hacer el programa cada semana. Lo presentaba Wyoming y a mí, personalmente, me encantaba ese programa. Lo que pasa es que el límite de la provocación siempre es, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se está en una televisión pública. Televisión Española canceló el programa el peor programa de la semana porque teníamos de invitado a Quim Monzó. Entonces, bueno, pues una semana antes había ocurrido que el escritor catalán Quim Monzó había expresado en un programa de la televisión catalana, de TV3, unas frases absolutamente fuera de tono y además muy ofensivas y muy, yo creo, que vejatorias para la hija mayor del rey, o
sea, la infanta Elena. Se hizo una parodia se hizo un comentario ridiculizando a la infanta Elena con Luis Astolfi, que era su novio entonces, que era jinete, y se había hecho un comentario un poco procaz sobre que si quién montaba quién y tal. Es una cosa un poco que yo no... Pero eso no en el programa de esta semana, en otro programa, en el programa de Mikimoto en TV3. Vino a decir poco más o menos que, bueno, que tenía un problema de retraso mental, que era deficiente y que, por tanto, bueno, pues había que acompañarla a todos sitios y que había que tener cuidado con ella. Teniendo en cuenta que esta chica tenía pocas posibilidades de presentar una querella por semejante manifestación insultante, pues se provocó realmente un verdadero escándalo en el Parlamento catalán. La Casa Real, sabes, tú te puedes ahora, no voy a decir cagarte en la infanta, pero vamos, que puedes llegar muy lejos en las críticas a la Casa Real. Entonces no, era una cosa sagrada. Bueno, pues justo la semana siguiente, David Trueba me propuso que quería traer a Quim Monzó al programa. Yo le pregunté si también para insultar a la infanta nuevamente, me dijo que su libertad de expresión estaba en decir lo que él quisiera y que él no le iba a coartar si quería volver a repetir el insulto. Quim Monzó, por contigüidad espacio-temporal, venía contaminado del sketch o del comentario que se había hecho sobre la infanta. Le digo, habrá que hacer una pregunta sobre qué opina, tal, ¿no? Y entonces se pusieron muy nerviosos, porque además creo que Jordi García Candau, que era el director general, estaba fuera. Entonces tú sabes que cuando está el jefe fuera, la cagalera entre los de abajo aumenta. Cuando es un equipo de cagones, ¿sabes? Como es el caso de Victoria Lafora. O se retiraba ese invitado, o se suspendía el programa. Yo así se lo transmitía a David Trueba y ellos mismos decidieron que suspendían el programa. Decidieron plantearle a Wyoming que seguía el programa pero sin entrevistas. Y Wyoming, en una postura que creo que es bastante digna, pues dijo que no y se levantó el programa. Y justo antes de ir a mandar el coche para buscarle ya, esto serían las 6 de la tarde, una cosa así, fue cuando nos llamaron al despacho para decirnos que ese día no hiciéramos el programa, que lo emitiéramos sin la entrevista. Dije, no, pues que el programa está centrado en la entrevista. Eso les vino bien, sobre todo a Quim Monzó, que en su siguiente libro puso una franja de estas en la cubierta que ponía vetado por Televisión Española y le vino bien para vender libros. Y bueno, y a David Trueba le dio, sin lugar a dudas, una relevancia, que entonces era muy joven y que supongo que también le vino muy bien. Lo que se lo sirvió a hacer todavía, lo que se lo sirvió para volverle un poco más mítico. Algo parecido intentó después el señor Urrusolo, que cuando se enteró que su programa Nadie es Perfecto tampoco iba a ser renovado, quiso liarla llevando al programa al Jesús Gil y emitiendo una pieza donde se insultaba a los idiomas regionales en España. Pero al señor Urrusolo no le salió tan bien la jugada. Yo, fíjate lo que te digo, el otro día tenía yo un juicio con unos individuos que me habían atacado, no sé qué. ¿Otro más? No, uno de ellos, con los comunistas. Pero que no te vayas de juicio, ¿cómo no te enfades con ellos? Y si de algo nos puede acusar a Sánchez Dragó es precisamente de comunista, en este sentido. Si alguien se podía acusar de comunista, creo que no. Porque eso sería el macartismo en todo. No deseo que se vuelva a oír en Castilla, en León ni en ninguna televisión española ningún partidario de lenguas catalanas, vascas, etcétera, que hablen en su región y ladren y maullen como quieran, pero que nos dejen a nosotros hablar el castellano. Esta intolerancia existe, hay gente que dice que ladran aquellos que hablan otras lenguas que no son la suya, que son comunistas aquellos que no piensan como... Un sentido común, que yo sí tomé esa decisión de levantar un programa que presentaba Ancho Urrusolo, pero solo de las palabras que hemos oído ahí en torno a la democracia, etcétera, etcétera. Además fue un ataque a la democracia, por eso se levantó el programa. Bueno, pues como eso, pues digamos que puede haber de todo. Uno de los últimos grandes escándalos de la etapa socialista de Felipe González fue el llamado caso Gal. Buenas noches. El exdirector de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, se encuentra declarando desde hace más de 3 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar. La vinculación de miembros del gobierno felipista y del PSOE con la guerra sucia contra ETA de los años 80. El juez Garzón encarcela al que fuera exdirector de la Seguridad del Estado, don Julián San Cristóbal, al que fuera secretario de Estado de Defensa, don Rafael Vera, o al que fuera secretario general del PSOE en Vizcaya, don Ricardo García Damborenea. En ese momento, don Felipe González entiende que debe dar la cara en Televisión Española y el periodista al que eligen para que le entreviste no es nadie que forme parte de la redacción de RTV, sino el periodista del Grupo Prisa, don Iñaki Gabilondo.
La excusa del señor García Candau es que era para dar una imagen de mayor independencia, lo cual era tanto como reconocer que TV tenía mala imagen, aunque probablemente para los afines al Partido Popular la imagen que tenía el Grupo Prisa no era muy diferente a la que tuviera Televisión Española. ¿Me va usted permitir que le pregunte directamente? ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. Hay quien pone aquella entrevista al señor Gabilondo como un ejemplo de independencia periodística, por lo que se atrevió el señor Gabilondo a preguntarle si él era la X de los GAL, y otros que dicen que era una entrevista a control de daños, porque en ese momento no se podía no preguntarse eso. Y es bastante poco probable que al señor González aquello le sorprendiera, porque era una entrevista específicamente para responder a eso. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. ¿Toleró usted en algún momento eso porque le estaba resultando útil a la guerra? Repito que en ningún caso ni lo toleré, ni lo consentí, y mucho menos lo organicé, obviamente. Pero la parte más criticada no fue la entrevista a don Felipe González, sino una entrevista a el señor don Julián San Cristóbal. Don Julián San Cristóbal estaba encarcelado como supuesto cerebro de los GAL, especialmente lo que suponía el secuestro del señor Segundo Marey. Y, sin que el juez que había dictaminado su prisión, que era el juez don Baltasar Garzón, lo supiera, instituciones penitenciarias, es decir, el gobierno, autorizó a los informativos de Televisión Española a que entrevistaran al señor San Cristóbal, aunque más que una entrevista parecía un alegato del señor San Cristóbal desde la cárcel para decir que todo el caso GAL era una operación entre el juez Baltasar Garzón y periodistas contrarios al gobierno para hacer una lawfare contra el gobierno de don Felipe González. Creo que hay una conspiración en la que participa directamente el juez Garzón, quebrantando gravemente la independencia del Poder Judicial, que como juez debía haber mantenido a toda costa. Era Julián San Cristóbal en declaraciones exclusivas a Televisión Española desde la cárcel de Alcalá Meco. Unas declaraciones que sin lugar a dudas traerán cola. En fin, pues éramos pocos, más frentes abiertos en el embrollo del caso GAL. Esa era la teoría que entonces defendían los miembros del PSOE, incluyendo el actual presidente don Pedro Sánchez. Es absolutamente cierto. El señor Garzón se reunía con este líder de la libertad de expresión, que es Pedro J., con los policías Amedo y Domínguez, para, bueno, pues hablar del tema GAL, a montarlo. Lo cual quiere decir que, bueno, pues algo estaban tramando. Creo que hay una conspiración en la que participa directamente el juez Garzón, quebrantando gravemente la independencia del Poder Judicial, que como juez debía haber mantenido a toda costa. Han intentado hacer una serie de imputaciones que todas ellas son falsas de principio a final. Hay quienes dicen que detrás de toda esta historia en realidad lo que hay es una maniobra política. El juez Garzón desde este verano, aproximadamente desde el verano del 94, tenía planificado, en conexión con otras personas, se ha dedicado a instrumentalizar políticamente el sumario de Segundo Marey, que tenía por objeto erosionar y en última instancia derribar al presidente Felipe González. El Telediario 1 de doña Ana Blanco y don Matías Prat dedicó hasta 7 minutos al alegato del señor San Cristóbal, el Telediario 2 de don Ramón Pellicer y doña Elena Sánchez 9 minutos y el Telediario de la Noche de don Pedro Altares hasta 10 minutos. Lo más crudo para la Televisión Española es que muy poco después de esas declaraciones, don Julián San Cristóbal reconocería en sede judicial que había mentido en todo lo que había dicho y que era verdad que él estaba implicado en la trama de los GAL y según él también era verdad que lo estaban implicados don Felipe González y otros miembros del gobierno. También don Ricardo García Damborenea cambiaría su versión inicial para decir que en efecto el PSOE estaba implicado en el caso GAL. Una implicación que luego sería reconocida en sentencia firme por el Tribunal Supremo, lo cual era tanto como reconocer que los telediarios de Televisión Española habían dedicado hasta media hora para difundir una mentira. ¿Cómo no va a sentirse una parte de los periodistas que están en esta actitud ofendidos
por la manera como se ha hollado esta casa de televisión española hasta extremos que solo en el franquismo se habían producido en cuanto a dominio y monopolio al servicio de una figura que era Felipe González de Televisión Española, ¿cómo no se van a sentir ofendidos cuando eso mismo lo trasladamos a Radio Nacional de España? Hacia mí, que odiéis, por lo menos hoy, ese tipo de alusiones a profesionales, compañeros míos. A mí me parece muy oportuno eso, ¿no? Otro día invitamos a profesionales de Televisión Española, se sientan en esta mesa y que contesten, pero yo no puedo contestar como moderador. Por favor, aparcar el tema, sin perjuicio de que volvamos a hablar de ese tema. Yo no estoy de acuerdo a aparcarlo para nada. No, me refiero a la alusión personal. Tu posición de moderador, pero si estamos hablando de la libertad de expresión, y una de las taras y de las cargas máximas que ha tenido la libertad de expresión en España ha sido el monopolio que han hecho los socialistas de Televisión Española, tendremos que decirlo aquí. Habrá otros que estén de acuerdo. Por supuesto, Luis María, aunque eso resulte molesto al moderador. No me resulta en absoluto molesto. El único cambio que hizo doña María Antonia Iglesias en la última etapa fue quitar a don Pedro Altares del informativo de la noche y poner en su lugar a don Eduardo Sotillos, que venía de ser portavoz del gobierno socialista en la primera etapa, con carné del PSOE. Como también tenía carné del PSOE don Fernando G. Delgado, que hacía el telediario de fin de semana. No se puede decir que en aquella época disimularan demasiado las afinidades. El telediario más alternativo, el telediario digamos menos politizado que había en aquella época es La 2 Noticias, que es el telediario que idea don Ramón Colom, no doña María Antonia Iglesias, para dirigirse al público más joven. Su presentador es don Lorenzo Milá y su director es el señor Fran Llorente. Y en ese momento se le hace poco caso, es como el informativo ecologista, con un ideal progresista muy vinculado a la naturaleza y al espacio. Lo llamaban despectivamente el telediario de juguete o el informativo de las focas, aunque poco a poco iría adquiriendo mucho poder en el pirulí. Pero cuando llegaron las elecciones de 1996, el PSOE perdió el poder, don Felipe González fue derrotado por don José María Aznar, y el triunfo de José María Aznar y su toma del gobierno de España significaba la toma de Televisión Española. Chicas periodistas que eran bravas, y María Antonia es primero una gran profesional, trata de ser muy rigurosa y significa mucho dentro del mundo periodístico, significa mucho para poder explicarse la transición en España. Yo creo que ha sido una magnífica analista, debo confesar que además yo le tengo mucho respeto. Yo estoy de acuerdo con el señor Lupi. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Te guste a ti o Nacho y aunque sean tus amigos. Es así. Casimiro, Nacho, por supuesto que sí, por supuesto.